Paz y gozo, mis hermanos. Nuevamente estamos reunidos en este día para glorificar a Dios con la disposición que tenemos de poder anhelar seguir conociéndole. Vamos hoy a seguir la lección de la segunda carta a los Corintios. Ahora estaremos en el capítulo 9. Vamos todos a nuestras Biblias y bueno, vamos a seguir estudiando, conociendo, examinando, exponiendo esta epístola que tan edificante ha sido para nosotros. Recordando mientras nos vamos a Biblia, recordando que en este capítulo 8 estuvimos abordando el tema de la colecta y fue de gran edificación para nosotros, porque pudimos ver pues la tarea que también tuvimos para los que estamos estudiando, los que no están presenciales, tenemos tareas grupales y pues parte de lo que pudimos ver en las tareas fue como un resumen de este capítulo 8 para poder repasar. Y parte de las preguntas que estuvimos viendo fue que permitió Pablo retomar, ¿verdad?, este tema de la colecta, que fue el que abordamos en este capítulo 8. Y bueno, pudimos ver que ya la relación entre Pablo y los corintios se había restablecido y eso permitió que Pablo retomara ese tema. Pudimos ver el amor de los macedonios, mostrando ejemplo a los corintios en la voluntad que ellos tenían de dar y esa generosidad que, teniendo dificultades, dieron mucho más de lo que tenían. Eso nos enseñó en este capítulo 8 que la voluntad de dar es el resultado, ¿verdad?, de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Todos allí tenían lo suficiente, como lo resaltaba el apóstol Pablo con respecto al pasaje de Éxodo que estuvimos abordando del Antiguo Testamento, para pues explicar que Dios nos proveerá a todos y a todo su pueblo, obviamente, conforme a sus necesidades. Conforme a sus necesidades. El que recogió mucho no tuvo más y el que recogió poco no tuvo menos, porque Dios va a proveer lo suficiente para todo. Y bueno, pudimos culminar pues también que las riquezas, ¿verdad?, de Cristo nos hacen a nosotros ricos en todos, y por eso vamos a abordar ahora el capítulo 9, que continúa este tema de la colecta. Ya todos estamos en Biblia. Bueno, vamos todos al capítulo 9, versículo 1. Vamos a estar en el versículo 1, estaré leyendo Reina Valera y alternaré si es necesario con otras traducciones. Este capítulo 9 va a continuar con este tema de la colecta, que el apóstol retoma, y pues se van a poder dar cuenta que él dedica 2 capítulos de esta carta a ese tema. Él cierra ese tema en este capítulo 9 y vamos a edificarnos aún más pues con este punto de que la gracia de Dios hace en nosotros de poder ser generosos. Y lo vamos a entender un poco más acá. Vamos a poder entender, pues, como lo vimos en el capítulo 8, que esa colecta que se había iniciado un año antes, o sea, que todavía no había finalizado, Pablo pues sigue animando a los corintios con el ejemplo, como ya lo vimos al inicio del capítulo 8, con el ejemplo de los macedonios, que completaran esa colecta, y pues esto era el resultado de que pues ya se había restablecido esa relación con Dios a través del Evangelio. Por eso es importante que podamos ir siguiendo verso a verso y también repasando, mis hermanos, para que podamos entender mejor, que no quede por encima, sino que lo podamos
entender y asimismo pues podamos ser transformados. O sea, que no solamente estemos leyendo un libro, sino que estemos experimentando pues esa relación con Dios también, y que por medio de la presencia de Dios podamos decir que estuvimos allí cara a cara con Dios a través de su palabra y podamos ser transformados a su imagen y a su gloria. Ok, bueno, vamos al versículo 1, perdón, capítulo 9, versículo 1. Dice: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Vamos a leer hasta aquí, hasta el versículo 4, y vamos a examinarlo verso a verso para pues seguir y continuar la lección del capítulo 8, ¿verdad? Vemos acá que, como les dije, Pablo está retomando el tema en este capítulo 9. Había unos planes, ¿verdad? Unos planes iniciales para ayudar a unos hermanos que estaban en Jerusalén, si se recuerdan de eso. Y pues Pablo acá dice que cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. O sea, como es algo que sobra, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir él. No es así, no es así, o sobra, por decir algo, no es algo que sobra. O sea, este tema de escribir otra vez sobre este tema de la colecta era necesario, porque pues todavía no se había llevado a cabo ese plan, por eso era necesario, y que Pablo hiciera ese llamado nuevamente, pues nuevamente a retomar este tema, Hay una palabra aquí que dice: en cuanto a la administración para los santos, que bueno, vamos a entender que esta palabrita santo, Pablo la usa muchas veces acá en las epístolas, y bueno, en el sentido bíblico, para aclarar este punto y lo tengan claro, los santos en el sentido bíblico está Pablo señalando pues a todos aquellos que pertenecen a Dios. Obviamente todos los cristianos pues pertenecen a Dios a través de Cristo, y la base obviamente que es el evangelio, a través de la muerte y resurrección. Por eso los llama santos a todos los que pues en este Nuevo Testamento son cristianos, o sea, que pertenecen a Dios a través de Cristo. Ok, vemos que también menciona a Acaya. Dice el versículo 2 que pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. Y bueno, habla de Acaya. Corintio era como una provincia de Acaya, era como una capital, así, en términos de lugares, por decirlo de alguna forma. Y pues cuando Pablo escribe de Acaya, está preparada, ¿verdad? Desde el año pasado, está obviamente incluyendo a toda la congregación de Corintio que pertenecía a esta región. Eso sí se puede entender. Entonces, fíjense que Pablo había elogiado, o sea, la disposición de los corintios, pues, entre los macedonios. Pero él que no, vemos en el verso 3 que, pues,
Dice, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Él había elogiado esa buena disposición de los corintios, obviamente entre los macedonios, que es lo que acaba de mencionar, y pues él no quería avergonzarse de que los corintios no hayan completado la colecta que se había planeado. Bueno, obviamente ya había un plan, y pues ya los macedonios habían completado, ahora faltaban, por decirlo así, los corintios, y él ya tenía esa confianza de que eso se lograra. Entonces, bueno, había como una referencia allí. Vemos también pues que habían unos hermanos que el apóstol Pablo había enviado para que lo ayudaran a completar esa colecta. Vimos en el versículo anterior, en el capítulo anterior, que Tito y habían otros hermanos, ¿verdad?, que se habían encargado de eso. ¿Qué hace él? Obviamente dice que algunos macedonios se iban a unir a él, y él deseaba que los corintios pues hayan terminado o hayan completado la colecta para cuando eso sucediera. Para cuando eso sucediera, que es lo que dice el versículo 4. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza, porque bueno, el apóstol tenía la confianza de que se completara la colecta en ese momento. Entonces, ya como les dije, ya él había elogiado, ¿verdad?, esa disposición de los corintios, pero obviamente si no se completaba la colecta, entonces sería una lástima, porque pues ya había esa confianza, Eh, aunque Pablo tenía toda esa confianza y esa esperanza, por decirlo así, hay que resaltar que este tema, por decirlo también de esta forma, esa donación era voluntaria, no era impuesta, ya lo vimos en capítulos anteriores. Entonces, aunque Pablo tenía esa plena confianza de que se completara la colecta por la gracia de Dios que estaba siendo derramada en la voluntad de dar de cada creyente, pues era algo voluntario. O sea, pues era la respuesta a la gracia de Dios, Vamos a seguir leyendo. Versículo 5 dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Nuevamente, aclara acá lo que antes ya había dicho, no es voluntaria la donación, no es algo que se está exigiendo. Aunque había confianza en la gracia de Dios derramada a cada creyente, pues no era algo que se exigía, sino algo que era de corazón. Vamos al versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Y vemos acá pues que el apóstol sigue exhortando pues que cuando nosotros damos a los demás lo hacemos como una acción de gracia, a Dios, como si estuviésemos dando una oración y una bendición pues a la gloria de Dios, al nombre de Dios, al nosotros pues dar una donación o dar una bendición. Es lo que nos está mostrando acá. Por eso es que ahora el apóstol hace una alegoría, o por lo menos da un ejemplo, nuevamente con el tema de la agricultura, y pues resalta con ese ejemplo la importancia de dar generosamente. O sea, la importancia de de esta colecta que él se está preparando, pero que tiene que ser generosa y voluntaria. Por eso es que él dice que los agricultores saben que siembran, obviamente, ¿verdad?, solo unas pocas semillas, y no pueden esperar una cosecha abundante. No, ¿verdad? No. O sea, dice, obviamente, que el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente
generosamente también segará. Y eso ahí donde vamos. Los agricultores saben muy bien que si siembran solo poca semilla, van a, ¿qué? No pueden esperar una cosecha abundante. No. Pero si siembran mucha semilla, sí pueden esperar una cosecha abundante. Y por eso es que con este ejemplo Pablo nos anima a dar con generosidad. A dar con generosidad. Dando obviamente gracias a Dios al entregar esa donación que iba para los hermanos de Jerusalén. Y pues vamos a seguir leyendo ahora. Cada uno, versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Si los corintios dan con generosidad, obviamente experimentan que un alivio a su pobreza. ¿Ves? Un alivio a su pobreza. Los corintios en ese mismo tiempo, cuando ellos están aliviando la pobreza de un hermano, también se enriquecen. Se enriquecen. Y ese dar, esa voluntad de dar, es el resultado de la gracia de Dios, como ya lo pudimos ver. Y por eso es que cuando el versículo 7 nos dice que no quedemos como nos propusimos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque es que no, el gozo, ese enriquecimiento espiritual al poder dar, es por gratitud a Dios y con gratitud a Dios. Al saber que otro hermano va a aliviar de su necesidad, nosotros nos vamos a enriquecer. Por eso es que Dios ama ese dador alegre. Vamos a leer el versículo 8. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ves? Para toda buena obra. Vamos a leer el versículo 9. El versículo 9 dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su justicia permanece para siempre. Y hay un proverbio que dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Eso está en Proverbios 11, 25, versículo 25. Proverbios 11, versículo 25. Y fíjense que el apóstol Pablo también va a citar parte del Antiguo Testamento, por lo menos como está escrito en este versículo 9, habla de un salmo, como está escrito, y ese salmo dice: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Ese es el Salmo 112, 9. Y vean que Pablo está pues obviamente utilizando este texto bíblico para animar a los corintios a ofrecer una colecta con el espíritu y la actitud de un hombre justo. Y de esa forma es que el apóstol Pablo está exhortando y animando a que esa donación sea voluntaria. No se está exigiendo, él está solamente, para que ustedes puedan entender, él está animando al corintio a dar, pero conforme al corazón de Dios. Porque Dios ama al dador alegre. Y les está enseñando por qué y cómo y cuál es el resultado de lo que Dios ha derramado en un cristiano para que el corintio tenga generosidad voluntaria. Y que esa generosidad voluntaria le enriquezca a él aún más. Por eso es que Pablo está animando a dar de corazón y no por obligación. Está animando a dar de corazón y no por obligación, que es lo que vimos en el versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón. O sea, da de corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Pero tienes que entender por qué Dios ama al dador alegre. Y vas a dar conforme a tu corazón. No por obligación, sino con tu corazón. Así como los macedonios.
así como los macedonios. Y eso fue lo que vimos. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 3, capítulo 8, el capítulo anterior. Vamos a leerlo, vamos todos allá. Capítulo 8, versículo 3, que es como comenzó este tema de la colecta. Y el versículo 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y ahí está el ejemplo de los macedonios. Los macedonios dieron sus ofrendas, su colecta, su donación por voluntad propia, aún más allá de lo que tenían. Aún más allá. Y también habla de Tito. Tito también colaboró y lo hizo ¿por qué? Por amor. Por amor. Entonces ahora los corintios, que es lo que está animando el apóstol Pablo, debían también convertirse en esos dadores alegres. Dadores alegres. Por eso es que está citando pasajes del Antiguo Testamento para que se conviertan en justos, para que se conviertan en justos, en dadores alegres. Así como Dios, pues obviamente nos ha enriquecido para que nosotros también podamos bendecir a otros. Entonces, ¿qué nos está proporcionando acá la palabra? Que los corintios pueden dar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado primero. Porque Dios nos ha dado primero. Por eso, pues, la esperanza de que Dios siempre nos va a proveer en un futuro es porque ya nos ha dado primero. Y por eso es que en este versículo último que acabamos de leer, Pablo respalda obviamente su mensaje y cita el Antiguo Testamento diciendo como está escrito. Como está escrito. Y voy a leer vamos a leer nuevamente el Salmo. El Salmo dice: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere llegar? Bueno, a ese hombre que refleja temor a Dios. Ese hombre justo, temeroso de Dios. Ese es el significado que el apóstol le está dando. Y en eso debemos convertirnos todos aquellos que hemos entendido cuál es la voluntad de Dios. Nos anima a nosotros siempre tener a ser dadores alegres en todo lo que nuestros hermanos puedan necesitar, porque eso nos enriquece a nosotros también. Eso nos enriquece a nosotros también. Por eso es que, pues, estaba animando a los corintios a ofrecer su colecta con el espíritu y esa actitud, pues, de un hombre justo. Justo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y hay un versículo que, pues, muestra este pasaje que está en Isaías, y está en Isaías 55:10, y dice: la lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y pan al que come. ¿Se dan cuenta? El apóstol sigue dando esperanza de que Dios nos proveerá. Versículo 11 dice: para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Vamos a seguir leyendo. Porque la administración, que es servicio, ¿verdad?, de este servicio, bueno, ahí estamos, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. De mucha acción de gracia a Dios. Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos ver acá?
todo esto que está sucediendo, por lo que pudimos ver, se refiere a que la vida de una persona que ha entendido esto es el resultado de su correcta relación con Dios. Y obviamente esa correcta relación con Dios va a producir frutos, porque al ayudar a los demás, eso va a producir frutos. Y el entender que tenemos una vida eterna que hemos recibido por la misericordia de Dios, mediante la muerte y resurrección de Cristo, siempre va a resultar en nosotros como una acción de gracia por su salvación eterna. Y esa acción de gracia se reflejará, pues, por lo menos en este caso los corintios, ayudando a los hermanos de Jerusalén y lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Por eso es que quien da con alegría siempre se va a fortalecer espiritualmente, siempre. Por eso el apóstol dice, ¿verdad? Para que estén enriquecidos, versículo 11, enriquecidos en todo, ¿ves? Y ese enriquecimiento en todo sentido, ¿verdad? Viene de allí, de la fortaleza espiritual que Dios nos hace sentir cuando ayudamos, cuando somos generosos, cuando damos. Cuando sabemos que otra persona, que estamos supliendo, aliviando la necesidad de otra persona y nosotros enriqueciéndonos espiritualmente. Porque las personas no solo se benefician espiritualmente cuando les damos algo material, sino que en ese momento ellos también dan gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿ve? Y cuando nosotros sabemos que por medio de lo que nosotros hacemos, muchos otros también alabarán a Dios, eso es para nosotros una ofrenda. Eso para nosotros es una gratitud. Eso para nosotros debe ser un enriquecimiento. ¿Ve? Por eso es que ese dar alegre es una ofrenda de corazón, de un corazón puro. De un corazón puro. Y por eso es que él está explicando todo esto. ¿Ve? Por eso es que está explicando todo esto. Este servicio, como lo dice él allí, pues es el servicio que a nosotros nos enriquece. ¿Ve? Es el servicio que a nosotros nos enriquece. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Versículo 14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, ¿qué vemos aquí? La disposición de ayudar, ¿verdad?, a los demás es un acto, obviamente, de obediencia al Evangelio. ¿Ves? Es un acto de obediencia al Evangelio. Esa ayuda material que los hermanos iban a dar a Jerusalén era parte del servicio a Dios. Era parte del servicio a Dios. Es parte de la vida de un cristiano, de todos los cristianos. Y esa disposición de ayudar a los demás es un acto de obediencia al Evangelio, que todos nosotros pues hemos recibido y pues ya tenemos o hemos aceptado, por decirlo así, en nuestro corazón. Por eso es que el versículo 13, voy a leerlo de nuevo, dice, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, todo es gracia, mi hermano. Todo es gracia. Todo viene de la gracia, de una gracia superior. Por todos estos beneficios de Dios, tanto para ellos como para el que recibe, como para el que da, pues se resume en la misericordia de Dios que está o que se logra a través de la salvación en Cristo y el amor de Dios derramado a través de Cristo. Esa disposición de ayudar
pues a otros hermanos y los corintios de ayudar con alegría a sus hermanos en Jerusalén, pues es el resultado de la gracia de Dios. Es el resultado de la gracia de Dios. Y por eso pues el apóstol Pablo cierra diciendo gracias a Dios por sus múltiples dones en la vida de los corintios. Gloria a Dios. Y eso esa acción de gracia debe siempre estar en nuestro corazón allí como una llama que arde, como una llama que arde. Esa gratitud que tenía Pablo a Dios por los dones pues en su vida y en la relación con las congregaciones a donde él pues tuvo la oportunidad de servir, es lo que nosotros también debemos experimentar en los lugares a donde Dios nos está llevando también para que podamos servirle. Y bueno, así concluimos entonces este capítulo 9, muy edificante, muy hermoso. Dos capítulos que hablan de la colecta, hablan del dar, hablan de la generosidad, hablan de la respuesta de nosotros a la gracia de Dios. Y bueno, mis hermanos, espero que haya sido de bendición, espero que Dios transforme esos corazones, que nos haga examinar y pues podamos nosotros servir a Dios en el agrado que Él pues estima. Un gran abrazo. Vamos ahora a seguir en capítulo 10, vamos a prepararnos